días, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y le invito a abrir su Biblia en Juan, el capítulo 3, y tenerla ahí abierta hasta que estemos hablando de esta porción de la Biblia. Ustedes recibieron en su boletín una hojita muy parecida a esta o del mismo color, y ahí tenemos los versículos de la Biblia que vamos a estar dando lectura. Son 5 grandes, unas más grandes que otras porciones de la Biblia, y queremos leerla porque el tema que nos va a hablar es un tema importantísimo. Yo como pastor pienso, miro, hablo, aconsejo, oro, y hay veces que lo que yo hago no hace nada, y parte tiene que ver con la naturaleza que nosotros traemos al escuchar a Dios. La Biblia habla de la vida en la carne y la vida en el espíritu. Vamos a dar lectura ahí. Dejamos la palabra de Dios hablar. Comenzamos en Juan capítulo 3, después 1 Corintios capítulo 2, después Romanos 8, después 2 Corintios 10, están los versículos, y Gálatas capítulo 5. Y quiero que usted note la palabra carne. Subraya en su mente carne y subraya en su mente espíritu. Usted es carnal, no puede hacer nada de lo que el espíritu hace. Usted no puede fabricarlo. No se puede fabricar. Lea así la palabra de Dios en Juan, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Pues si usted no ha leído su Biblia en estos últimos años, ahí están unos versículos para meditar. Cada domingo nosotros hemos estado considerando el tema de cómo un creyente se enfrenta a los males emocionales que plagan a Estados Unidos, específicamente la depresión y la ansiedad. Y hablamos, como presenta la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, las condiciones que preparan para los males emocionales. Hablamos en Mateo capítulo 6 que el Señor está aware, Él reconoce que todos nosotros ponemos un afán a la vida que nos saca de quicio. Nos afanéis por estas cosas. Hablamos en Primera de Reyes capítulo 19 acerca de la depresión que siente aún un hombre espiritual que llega al punto de decir, pues quítame la vida. Esa es la marca de la depresión. Cuando pues ya para qué, no solamente para qué despertarme, para qué ir al trabajo, para qué seguir luchando en el matrimonio, para qué seguir con los hijos, para qué seguir en este mundo. Dios, quítame la vida, es el final de ya para qué, el para qué. La marca de la depresión. Y vimos en el Salmo 77, hablamos de el clamor de el corazón cuando se siente deprimido. Y en el Salmo 130, raíces de la depresión y la ansiedad, como la culpabilidad. Y la semana pasada, la falta de perdón en Mateo capítulo 20. En esta mañana dimos lectura a todos estos versículos en la Biblia porque el propósito es de decirle que esto no es una idea que se le ocurre al pastor, esto que vamos a hablar hoy, sino que esto es el golpe incesantemente de la palabra de Dios acerca de la naturaleza humana que responde a la vida. En otras palabras, lo que me está diciendo la palabra de Dios es que la salud emocional depende de la centralidad de la naturaleza que controla tu vida en ese momento y en esa área de tu vida. Y la Biblia me dice entonces a mí que esa naturaleza que controla tu vida en ese momento, en esa área de tu vida, se manifiesta en actitudes, acciones y feelings, sentimientos que influencian, entonces afectan nuestra salud emocional. El creyente es el argumento de estos versículos. El creyente deberá andar en el Espíritu de Dios y no en la carne para poder ser influenciado en los consejos que sí te quitan los problemas emocionales de la palabra de Dios. Hoy, si yo fuera un doctor, pues en los últimos mensajes, los otros mensajes que hemos hablado, pues hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de algo que puede afectar tu vida o otra enfermedad junta con esta, como la falta de perdón. Pero hoy queremos entonces ahora ponernos la máscara, ponernos ese ojo que mira más, encender la luz de la operación, y queremos ahora abrirte y queremos enseñar quién es el Alberto que se está sintiendo así, que habla así, que piensa así, que se siente así, que se queja así, que pelea así, que se enoja así, que peca así, que está adicto a estas cosas, que se emborracha así, que es mujeriego así, que pelea que siempre está criticando así.
que no deja en paz al otro así, y que no aguanta cuando hay un problemita en su vida, pues no aguanto el problema. ¿Qué es ese así? La palabra de Dios me dice en estos versículos, y estoy poniendo todos estos versículos juntos, me habla de tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Primero es dos tipos de vida, dos personas que viven la vida. No hay tres, no hay cuatro. La Biblia siempre habla de dos tipos de vida. Estamos deprimidos o ansiosos, enojados, lo que sea. ¿Cuál de los dos es el que está viviendo así? Y la Biblia me habla de la influencia emocional de cada una de estas naturalezas, estos tipos de vida, estos hombres. ¿Cómo se siente la vida emocional en cada uno de ellos? Y este no es el pastor Guerra, este no es el consejero, esto usted no lo va a escuchar, yo no lo voy a escuchar, esto no viene de mi mente, estos son todos los versículos de la Biblia y hay más, pero suficiente para decir todo. You got no excuse, no tienes ninguna excusa. En esta mañana mirar que la salud emocional depende para bien o para mal, depende de la naturaleza que controla tu vida en ese momento y en esa área de tu vida. La Biblia dice que esto afecta a la vida emocional. Y por último queremos como arreglar el problema y queremos entonces hablar tercero de cómo andar en una vida de vida y paz. Porque la Biblia dice, la Biblia dice, Dios promete que vivir en el Espíritu es vida y paz. Que si usted, hermano, yo estamos no viviendo la vida, no tenemos gusto, no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, no sentimos que la carga se ha quitado y que ahora vivir es fácil vivir. Y si no sentimos que hay paz que sobrepasa todo entendimiento, el entendimiento sigue contando 2 y 2 son 4. Me quedan $100 nada más. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que 2 y 2 son 4 y $100 nada más, pero falta una jugada. Falta Dios. En tu contar y en la manera que pensamos. Mire conmigo entonces los dos tipos de vida que la Biblia presenta en mi vida. Juan capítulo 3, el primer porción que nosotros leemos ahí en sus hojitas. Si tiene su Biblia, habla en la Biblia para que no sea la hojita, sino sea Dios, la hojita que Dios escribió. Y la Biblia me habla a mí de este encuentro donde una noche un decorado líder de la nación, un gigante espiritual, un hombre súper moral, decente y preparado en la educación de aquel entonces, su nombre era Nicodemo, vino al Señor de noche haciéndole la pregunta: Señor, tú tienes que ser de Dios. Mire, este hombre es un hombre religioso, es un hombre que está pues bien con Dios según lo que él cree, pero ve en Cristo una promesa diferente, un estilo de vida diferente, algo fuera de la religión de ir a la iglesia todos los domingos y salir igual. Y esa es la vida emocional. La empezamos a mirar. Y le pregunta al Señor: tú tienes que ser diferente. ¿Qué hay en ti? Tienes que ser de Dios. Porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a no ser que Dios está con él. Porque nosotros que hemos alcanzado todos estos alcances y logros, podemos, en verdad, porque él viene de noche, porque no quiere reconocer, pero en verdad reconoce al venir de noche que Cristo le ofrece otro tipo de vida
que el que usted ha experimentado hasta hoy. Su vida emocional, hermano y hermana, mi vida emocional puede ser diferente a la que usted ya está cínicamente riéndose, burlándose y no escuchando lo que la Biblia dice. Porque para usted es locura. Mire, la Biblia dice que cuando él le pregunta al Señor, que el Señor lo para en seco y le dice: es necesario nacer de nuevo. Y al escuchar, bueno, no queremos hablar de todo eso, pero al escuchar todo el relato entre él y la conversación, que este hombre cree que hay que meterse de nuevo en el vientre de la madre. ¿Cómo un hombre viejo puede otra vez entrar y nacer de nuevo? Y el Señor entonces le dice a él, donde leímos: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, aunque vaya a la iglesia, aunque clame al Señor, aunque reza, aunque lee la Biblia, como Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es. Y ahí te quedas con todos los problemas de la carne. Pero dice el Señor, lo que es, versículo 6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida que Cristo te ofrece a ti no es una religión donde usted con técnicas trata de sentirse mejor. No es la Biblia, leyéndola, estudiándola más. Y aunque eso son cosas que uno hace, pero eso no es eso no es lo que te da, lo que tú buscas. Lo que tú buscas en cualquier religión solamente lo puede dar Cristo, y es un nacer. Es lo que está diciendo, como cuando tú naces de nuevo. Una persona que nace por primera vez. Yo soy hijo de mi papá y tengo todos los males y el carácter de los Guerra arriba de mí. Nadie me puede quitar de ser Guerra al final, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos humanos por el primer nacimiento. Como humanos nos enojamos, como humanos no aguantamos más, como humanos pues yo no puedo más, pastor, no aguanto más, pastor. Pero ese es tu primer nacimiento, no tu segundo nacimiento. ¿Entiendes? Nuestra iglesia es una iglesia carnal de primer nacimiento, cuando la iglesia es solamente compuesta de primer nacimiento y segundo nacimiento. No de uno nada más. Ni que cuando naces de nuevo se te quita el primer nacimiento. Dos nacimientos llevamos. Martín Lutero decía que una persona es al mismo tiempo pecador y santo. Como pecador tenemos las ansiedades, las depresiones, como humanos que vienen por la presión de esta vida. Mateo 6, no estés ansioso. Yo sé que tú buscas estas cosas, pero mi Padre Celestial provee estas cosas. Pero la otra parte es que no solamente usted es humano, sino usted es un ser transformado por el Espíritu de Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí, si en su realidad, hermano, usted nada más tiene una experiencia como todo lo demás, negativo, enojado, aburrido, con peleas, si ese nada más es tu nivel, y usted lee la palabra de Dios y dice, pero pastor, usted no entiende. No, hermano, yo no entiendo, pero Cristo es el que tiene que entender. Y Cristo me dice a mí, la diferencia entre una religión, un hombre religioso que ha alcanzado grandes logros en la fe, no se puede comparar a como Dios hace. Es de esta diferencia. Así como usted nace y es niño y humano,
así cuando usted nace del Espíritu, no importa donde usted esté, usted lleva la obra de que usted es hijo, descendiente del Espíritu de Dios, y todo lo que el Espíritu de Dios promete hacer en las características de sus hijos. ¿Me entienden? Me explico en la pregunta. Mire, la Biblia entonces me dice que la carne no puede hacer un cambio en la vida. El cambiar de deprimido a no deprimido, la carne se siente deprimida. ¿Cómo usted va a dar el jump? Y el jump no es que se deja de estar deprimido. El salto, la palabra jump, el salto es que usted se hace, toma, se alimenta y manifiesta en contra de lo que la carne se siente. Manifiesta lo que el Espíritu te da. La Biblia entonces me dice, hay dos tipos de personas. Hay gente que pueden ser del mundo y al mismo tiempo pueden ser religiosos, pero no son salvos. La religión no quita los problemas en nuestra vida. Los ajusta, los maneja, los cambia. Pero el cristianismo es como nacer de nuevo. Y la Biblia entonces me enseña a mí, mire, por ejemplo, cuando yo pienso en tipos de cristianos que hay, en que eso podemos pensar en el cristiano que es como un country club, un club de socio. Hay cristianos que son como un country club, que vienen el domingo a la iglesia para verse con los amigos o las amigas, para pasar un tiempo porque no aguanto más. Y ya me salir para mi casa para estar, es como jugar el bingo o algo, o un grupo de gente que van a jugar el bingo. Y la iglesia no es gente que vienen a jugar el bingo, aunque hay juegos también en la iglesia. Y la Biblia me está diciendo, no, un cristiano no es una persona que es country club, un club. Un cristiano no es de días nada más, en Crisma y en la resurrección y claro, en la misa del gallo. Pues estas personas que vienen a la iglesia cuando hay un día especial, venga hermano o amigo, venga de todas maneras, pero el cristiano del cambio en la vida no es uno que viene a la iglesia en días nada más. Es un tipo de cristiano. Hay tipos de cristianos moralistas, son gente decente, gente preparada, gente con traje. Por ejemplo, en los países de nosotros, el presidente lleva aquí una cosa puesta que lo señala a él, diferente de los demás. Y cuando yo estuve en un país del sur, fui al parque de uno de estos países, donde estaba el lugar de la Casa Blanca o el lugar donde están los políticos, y salía entonces un grupo con soldados adelante, como una parada, el presidente y toda su gente, y iban al otro lado del parque donde estaba la iglesia católica. Y van entonces la gente decente, gente de calidad, lo que son los presidentes, etcétera, que ellos entonces van religiosamente a su misa, se sientan ahí adelante, no saben nada de los himnos que están diciendo ni nada, pero ellos están ahí, todo el mundo, ay, mira. Esa persona no es, ese es Nicodemo, no es salvo esa persona. Y Cristo le está diciendo a este tipo de persona, lo primero que le dice es, tienes que nacer de nuevo. Chico, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, no, pero Señor, ¿cómo voy a empezar otra vez después de tanta trayectoria? Dice, no, esto es del Espíritu de Dios. Esto no lo puedes hacer tú. Y la Biblia entonces me enseña que hay veces que somos creyentes terapéuticos. Terapéutico quiere decir que vamos a la iglesia como para ver si el pastor dice algo acerca de mi problema. Y el pastor casi siempre no toca, a veces sí, pero tu problema. Y si tú de pronto el pastor habla del divorcio, habla algo, esa parte es buena. No, pero usted no puede aplicar, no puede hacer nada de lo que yo digo como un consejito. Usted tiene que nacer de nuevo.
El creyente no es una persona terapéutica. Esto no es damos consejería, pero no es un salón de consejería. Es el altar de la palabra de Dios y te revela, como vamos a ver, qué tipo de persona somos. Y la Biblia me enseña, nosotros podemos ser tipos de cristianos evangélicos, que tenemos una Biblia, vamos a la iglesia, cantamos. Pero como Mateo capítulo 13 o Lucas capítulo 8 o Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador, el Señor dice que hay un tipo de gente que recibe la palabra y que la tiene con gozo. No falta de ir a la palabra, pero dice la Biblia 3 cosas, pero 3 strikes. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas y los placeres de esta vida ahogan la palabra. Cuando yo predico, le entra la palabra por un lado y le sale por el otro. Uno, porque antes dice, se me están quemando los frijoles ya. A ese nivel. O el nivel de decir, ay, no puedo esperar que venga fulanito. O a las 2 va a haber un juego. Es como que la palabra, estamos aquí como gente evangélica, pero no como gente que ha nacido de nuevo. Y la vida emocional es como un espejo que te enseña quién es el que viene a la iglesia. No soy yo el que vengo a la iglesia, pero ¿es el yo carnal o es el yo espiritual? Hay cristianos carnales mejores que cristianos espirituales. Tienen más dinero, tienen mejor ropa, tienen mejor carro, tienen mejores familias, tienen mejores hijos. Y el creyente está como cayendo atrás todas las cosas en su vida. Pero la Biblia me dice a mí que una marca de la diferencia va a ser el efecto de la vida emocional que tiene la persona en su vida, el espíritu o la carne a su vida emocional. La Biblia siempre ha hablado de 2 caminos, ¿se acuerdan? 2 caminos, uno espacioso y otro angosto, 2 fundamentos, una arena o una roca, 2 puertas, una ancha o una estrecha, o carne o espíritu, 2 vidas. No hay 3, hay 2 nada más. O somos gente carnales o somos gente espiritual. La obra de Dios no es hacerte carnal y mejorar tu carne. Cualquier religión hace eso mejor. La vida de Cristo es que tu vida carnal que tú llevas ahora como creyente siempre va a ser una molestia en tu vida y crea un conflicto adentro de ti. Y que ese conflicto es más paz que el ir y vivir y hacer lo que uno quiere. Eso lo voy a seguir hablando, pero por si se me duerme la Biblia entonces me dice que hay 2 caminos nada más. Hay 2 tipos de vida, o salvo o inconverso. Y la Biblia me dice en 1 Corintios capítulo 2, su segundo versículo. La Biblia me dice que me lo pone de esta manera: el hombre natural y el hombre espiritual. Así como hay 2 puertas, 2 caminos, 2 fundamentos, carne y espíritu, que han nacido de la carne, carne es, espíritu, espíritu, nacido del espíritu, espíritu es. La Biblia me dice, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. 2 caminos nada más, 2 tipos de gente. Y la vida emocional que experimentan. Pero me dice la palabra de Dios, mire el capítulo 2, versículo 14, o su segundo cita aquí de 1 Corintios. La Biblia me dice, porque el hombre natural no recibe. ¿Por qué es que la persona natural, que natural quiere decir que naciste una vez nada más? Entonces tú estás aquí por natural. Te toca, por ejemplo, te toca enseñar en la escuela dominical, te toca tocar, te toca cantar, te toca ir. La gente natural tiene una razón
por la cual hacen algo. Es natural, pero no es una razón espiritual. Y mire el versículo 14. El hombre natural no recibe. Son las dos clases de gente. En la parte natural, pues la Biblia me dice que el hombre no recibe, el hombre no entiende y el hombre juzga que esto es locura. La palabra locura en español, en el versículo 14, dice, porque para él son locura. Mira, el pastor cree una cosa, pero para mí es locura. Dice la Biblia, no las puede entender. Porque se deben discernir espiritualmente. Nada más se entienden cuando tú has nacido de nuevo. No se entienden cuando tú eres una persona carnal nada más. Si eres inconverso. Pero también, como vamos a ver, hay creyentes que se guían por la carne. Nada más. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí el tipo de persona de este lado, carnal. Me dice que no recibe las cosas de Dios. Recibir quiere decir, lo acepto, bienvenido, gracias, amén, gracias. Yo recibo, es un regalo que Dios me da, lo recibo, amén. El que no es nacido de nuevo, nacido del Espíritu, sino nacido nada más primera vez, pues no recibe. Como Nicodemo va y le dice, señora, hay algo bueno aquí, pero ¿cómo es esto? Porque su mente no discierne, como el Señor le dice a Nicodemo, no te estoy hablando de entrar por segunda vez a tu mamá. Te estoy hablando del Espíritu Santo entrando a ti por primera vez y ya termina la obra. Alguien diga amén ahí. O la Biblia me dice que locura, si usted tiene una palabra en una Biblia en inglés, es foolish. Foolish es algo que es entonces algo que no tiene valor. El Señor dio una ilustración de que no tire tus perlas. ¿A quién? A los puercos, a los cerdos. ¿Qué hace un cerdo cuando ve una perla? Esto es una piedra. Esto no tiene valor. No se para ahí el cerdo diciendo thank you. No hace eso. El cerdo o se la come, la pisotea, la ensucia más de lo que el descuido que tuvo la persona que se le cayó. Y hay personas que ensucian la palabra de Dios y nosotros como creyentes, por nuestra manera de vivir, estamos como, no le damos valor y estamos ensuciando las palabras que Dios da. El día que usted se muera, hermano, y yo me muera, va a seguir una iglesia. Si Cristo no ha venido, sigue una iglesia. Antes de yo nacer, 1955, eso es hace rato tiempo, habían iglesias ya. La palabra de Dios se viene predicando. Desde Adán y Eva ya se proclamaba la palabra de Dios. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Juégatelo todo en la Biblia, es lo único que permanece. La Biblia me dice, haciendo un cambio aquí, de Romanos capítulo 8, mire su próximo tercer cita, me describe más lo que es el hombre natural, el tipo de persona. Hay dos tipos de personas, el espiritual o el carnal. Dice, porque los que son de la carne, esa es la descripción, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse, el preocuparse, el pensar, el regresar una y otra vez más de la carne es muerte. Te deja sin habilidades de sentir el consejo y la bendición de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne dice, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabe lo que dice una persona cuando está viviendo en la carne? No puede agradar a Dios. ¿Sabe qué? No quiero. No voy. No hago. No puedes agradar a Dios.
Y no es, mire hermano, no es que no se siente mal lo que está pasando en su vida. Es que ¿a quién le está llegando el problema? ¿Le está llegando al hombre espiritual o a la carne en ti? Si la carne es en ti, pues tú le tiras el cuchillo también. Pero si de pronto lo que la persona hace, lo recibe el Espíritu en ti, pues entonces dice, el Señor te bendiga a la persona. And you mean it. Más y más. Y la Biblia me dice en Romanos 8:5 que la persona natural, nacida una vez, carnal, se añade en la lista, no se sujeta a la ley de Dios. Versículo 7, no se sujeta. Es lo que dice la Biblia, pero no, yo voy a ir a otro consejero a ver qué me dice. El versículo 7, no puede someterse a Dios. No, usted no tiene la capacidad, la habilidad de seguir los consejos. Usted sigue los consejos, mire, hasta que le convienen. Cuando no le convienen, usted no sigue lo que Dios dice, ¿verdad? Si usted está una muchacha de 18, 19, 20 años de edad, hispana, viene a la iglesia y le pide al Señor que me encuentre un novio. Y usted entonces 21, 22, 23, en la iglesia no hay. Y entonces usted empieza a decir, ok, yo voy a ir a la iglesia para que el Señor vea como yo y que Él me provea. Pero de pronto no sucede nada. Y usted entonces dice, pues ya yo no puedo aguantar otros años más. Y el primero que viene por ahí va a ser la voluntad de Dios. Va a ser la voluntad de Dios. Quiera o no quiera Dios, no importa. Yo le pongo el cuño de la voluntad de Dios. No se puede sujetar. Versículo 7 me dice que hay una completa inhabilidad. Esto es lo que llaman los teólogos la inhabilidad total, la depravidad total, el depravo total en el ser humano, que nosotros vamos a Dios mientras que nos conviene, pero ese es el hombre que nace una vez, pero el hombre que nace la segunda vez dice como Job, aunque Él me matare, en Él confiaré. Porque usted ha nacido de nuevo. Usted no es religioso de la gente que van una vez de vez en cuando a la iglesia o te conviene, sino usted es como Nicodemo. Tiene que haber algo aquí que la persona pueda aguantar. Puedes aguantar cuando tu vida no es nacida la primera vez. El hombre tiene cierto tamaño de mecha. Hay gente que a veces tenemos un quicio bastante ancho y nadie lo saca de quicio antes que te pegan un empujón. Y cuando te sacan de quicio, pues se sale el indio dentro de mí. Ya, ¿qué más tú quieres? Y la Biblia me dice, ese es un reflejo de quién estaba adentro de ti. Y Dios tiene que traer estas presiones para enseñarte que lo que Él ha hecho en tu vida no es una mejor religión, sino es un nacer de nuevo. ¿Qué tipo de gente eres? ¿De los que ya no aguantamos más? ¿O de los que siguen mirando a Dios para perseverar sus almas? Es tremendo. Pero dice el versículo 8 que las personas que viven en la carne, dice la Biblia, terminando, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tu vida no es para Dios, tu vida es para ¿quién? Para mí, para mis hijos. Y después tus hijos te ven enojado, sin amor, ven cosas que no están bien y confunden que papi carnal es Cristo. Yo no quiero esa religión. ¿Y sabe qué? Cristo tampoco quiere esa religión. Cristo quiere que usted sea espiritual. Y usted lo es. Dice el versículo 9 que no está escrito ahí que nosotros no somos carnales, sino somos nacidos del Espíritu de Dios. Por eso usted es salvo. Si no es por el Espíritu de Dios, usted no fuera salvo.
La Biblia entonces me enseña a mí que el hombre natural, solo la carne solamente, un primer nacimiento, es una persona que está ocupada, preocupada, pensando en las cosas de esta vida, los valores de esta vida, y no tiene ninguna inclinación a que los valores de la Biblia me consuelen, porque uno dice, olvídate, eso es en el cielo, y empieza uno como a burlarse, se burla de lo espiritual. Y eso entonces es una evidencia. Hay dos tipos de vida, dos tipos de personas, unos que son nacidos una vez y otros que son nacidos una vez, pero de arriba también, segunda vez. Y usted sabe el dicho que dice, naces una vez, mueres dos veces. Te mueres cuando te da el patatún y la segunda muerte es el infierno. Y si usted nace dos veces, usted muere una sola vez cuando te dé el patatún, pero cuando te da el patatún, tú sales a la vida eterna, no mueres jamás. Es lo que dice el Señor. Mire la palabra de Dios. ¿Cuál es la influencia a la vida emocional? Mire conmigo a Gálatas, su quinto pasaje. Y regresaremos al 2 Corintios 10 ahorita, pero en Gálatas capítulo 5, la Biblia entonces me está hablando a mí, que Pablo le está escribiendo a esta iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana está teniendo problemas entre los hermanos. Y está teniendo problemas en que se dejan guiar por otras enseñanzas. Y Pablo entonces les escribe y le dice que nosotros comenzamos en el Espíritu, no podemos ahora ser perfeccionados en la carne. Es el capítulo 3, 1 al 5. Pero ahora llegamos al capítulo 5, donde Pablo entonces en el versículo 16 concluye el énfasis que él quiere que su gente camine con el Señor. Y le dice, digo pues, andar en el Espíritu. Y el "y" aquí es como resultado, no como otra exhortación. Anda en el Espíritu y como resultado no satisfagáis los deseos de la carne. Y la Biblia entonces me enseña que en esta vida cristiana, mire un momentito, hay dos tipos de personas. Hay el que ha nacido una sola vez, ya lo mencioné. No importa lo que usted pueda hacer, usted puede arreglar su vida, pero no puede cambiar. En la otra parte, la otra tipo de persona es una persona que ha nacido por segunda vez. Pero como dijimos, la primer nacimiento sigue uno ahí porque uno es humano. Somos humanos, seguimos siendo humanos. Y en el humano todavía está el indio adentro. Al igual que está Cristo adentro. Y lo que tiene que hacer el creyente es, una de las cosas, a través de mis emociones. Como yo voy a responder a algo que viene a mi vida, voy a identificar cuál es el Alberto que se está levantando dentro de mí. El Alberto de Alberto es mi nombre. El Alberto de un solo nacimiento. O el Alberto que tiene ahora otro nacimiento. Y mire, la Biblia entonces me enseña a mí que la vida del hombre, la dinámica de un creyente es que hay dos fuerzas que quieren influenciar mi persona, mi personalidad, mi carácter, mis actitudes y mis acciones. No todo lo que sale de mí es de Dios, aunque soy hijo de Dios. No todo lo que sale de dentro de nosotros en ese momento es la carne que habla o es el Espíritu que habla. Es la carne que siente esa actitud, lo mato. O es el Espíritu que dice, qué oportunidad para enseñar cómo Cristo me amó. En la misma persona. Hay nada más dos fuerzas tratando de controlar el timón de tu carro, de tu vida. Alguien lo ha puesto de esta manera. Es como una computadora con dos programas. Un programa 10, el último modelo, que nada más ahora con hablar ya la cosa se mueve. O de pronto switch
Cambia al programa de que aquí hay que tic, 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 y ya me canso porque no entiendo este aparato. Si usted no entiende el aparato de la Biblia, puede ser que usted no es salvo. Usted es una de las personas que viene a la iglesia y se va, le gusta, hace algo bueno ahí, a ver si dicen algo de chiripazo, a ver si el pastor dice algo bueno para mi vida de chiripazo. Chiripazo quiere decir de casualidad. No sé lo que quiere decir, nada más de eso. Pero lo escuchaba de chiripazo y de chiripazo. Pero, o usted puede ser una persona que se da cuenta, entiendo, pastor, a veces que el indio se me sale. Lo único que le vamos a quitar la palabra indio y vamos a usar la palabra que Dios usa. La carne se me sale. Y la carne duele. Y la carne, dice la Biblia, tiene deseos y pasiones. Hay cosas que me enojan. Pero la Biblia me dice, pero el Espíritu en esas pasiones tiene recursos para ayudarte. Mire conmigo, entonces mejor es mirar el pasaje que tratar de aquí aplicarlo. Una computadora con dos programas tratando de tomar control del principal programa. Y la Biblia entonces me enseña a mí que hay una lista, en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 al 25, hay una lista de 17 vicios o actitudes o acciones que traen emociones a nuestra vida. Se pueden sentir como emociones. La lista es en el versículo 19, me dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Aquí me va a dar una lista de cómo yo sé que la carne se ve. Usted puede esconder la carne, pero la carne no se puede esconder. ¿Por qué? Porque se manifiesta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Usted puede decir, no, pastor, yo oré, yo traté de hacerlo, pero si lo que sale es carne, usted oró, hizo lo que, pero no le ayudó. ¿Entiende? Lo mató de todas maneras, en el nombre del Señor, pero lo mató. La Biblia dice, usted no puede esconder la carne. Manifiestas son sus obras. Y mire, el Señor la pone así para que tú la puedas ver claramente. ¿Quién es el que está en control en estos momentos en tu vida, hermano? ¿Eres tú o es el Señor? Mire, salte conmigo arriba antes de entrar en esa lista. Me dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, la carne es esta influencia que inyecta deseos. Deseos es algo que yo quiero, ¿verdad? Uno tiene un deseo es porque algo que yo quiero, algo que me gusta. Y la carne inyecta deseos, versículo 17, en contra del Espíritu. Y el Espíritu inyecta, dice la Biblia, en contra de la carne. Estos se oponen entre sí, versículo 17, bien importante, para que no hagáis lo que tú quisieras. Hermano, no, como hablamos, usted tiene que ser celoso de usted mismo. Tiene que guardarse usted mismo. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Porque la vida espiritual sale de adentro para afuera. No es lo que te viene a ti, lo que el otro hace, lo que determina si Dios está obrando. Es como tú ahora respondes al borracho, al adúltero. ¿Cómo tú respondes a esas cosas? ¿Cómo responde usted, hermano? Y la Biblia entonces me dice, mira, siga leyendo conmigo. Usted no puede hacer lo que usted quisiera, versículo 17. Que me está diciendo a mí que a veces yo tengo que hacer algo que mi carne me está diciendo qué tonto que eres. ¿Cómo tú te dejas? ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Mira lo que te hicieron. Mira. Pero usted tiene entonces que identificarla y decirle, como el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Identifica cuando lo que está saliendo de ti, que es lo que más tú quieres en ese momento, no es lo que más quiere Dios para ese momento. La vida carnal no le interesa lo que quiere Dios.
no se somete a la vida, ni puede someterse. Y la Biblia me añade otra cosa más, que tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú y yo somos nuestros peores enemigos. Alguien dijo, no man can free himself from himself. Nadie puede librarse él mismo de sí mismo. Y usted lo que tiene que, como voy a hablar ahorita, usted tiene que aprender a identificarle y decir, ven conmigo, papi. Y vas tú contigo. Y cuando él no esté mirando, decirlo así, tú levántalo, porque tú tienes el Espíritu de Dios, mayor es el que te... Y tú, quédate ahí, crucifícalo. Un aplauso va ahí. Pero eso lo regresamos ahí. La Biblia entonces me enseña a mí esta idea, capítulo 5, que hay emociones que se sienten cuando somos carnales. La lista es una lista de vicios. Versículo 19, manifiestas son, no las puedes ocultar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Versículo 21, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Parte ahí, 17 cosas. Miren lo interesante es que cada una de estas 17 cosas tiene su propia emoción. Tomemos al adúltero. Una persona adúltera, pues es una persona que todo parece que está bien, pero está engañando. La emoción en él o en ella es de la tensión, de la ansiedad, de la culpabilidad, aunque no le interesa. La emoción a la gente alrededor de esa persona es que lo siento distanciado, lo siento que no está conmigo, lo siento que ya no me abraza, que ya no me quiere como antes, que no tiene pasión. La emoción de él, digamos entre ella y él, es pues mami, es que estoy cansado. Y hay una vida emocional cuando hay un adulterio. Mire, déjeme seguir, esa es la vida. Y la emoción del adúltero o del inmoral, de estas cosas sexuales, se siente la persona como aburrido, se siente como que necesita una aventura, se siente como que de pronto cuando la veo a ella o a él, como ahí vuelvo a renacer y me pinto y me veo mejor. Eso es una emoción, ¿sabía? Si usted ve a alguien feo, usted dice, ¡ah! O la mujer, madre, usted tiene que estar bien desesperado. Si la mujer tiene una pata de palo y un ojo de vidrio, y como que está mal la tipa. Que entonces las emociones no andan ahí. Pero de pronto usted siente el jalón, nosotros le llamamos me enamoré. Enamorarse es una emoción que lleva al adulterio. Y Dios no te pregunta, ay, es que te enamoraste, sí, entiendo. Manifiestas son las obras de la carne. La emoción que te llevó era un deseo que te engañó. Usa la palabra de Dios. Porque el que es nacido una vez nada más no tiene habilidad. Se siente nada más atraído. El que es nacido de Dios siente la atracción y dice, esto está mal. La emoción. Y la Biblia me dice, mire, dejen para ir más rápido, el versículo 20 me habla de enemistades. Cuando una persona está en enemistad, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la emoción? Enojado. No lo quiero, lo aborrezco, no lo quiero ver en pintura. Ese hermano ahí tocando, no lo quiero ver. Lo aborrezco. Eso no es una emoción espiritual. Eso es una emoción carnal. Usted tiene que amar a sus enemigos, dice la Biblia. Y la iglesia, cuando venimos carnales a la iglesia, vestidos de Nicodemos, expertos.
Pero las emociones demuestran quién es el que está viviendo dentro de ti. Dios o la carne. Y la Biblia entonces me enseña pleitos, versículo 20. Pues son pleitos, estoy enojado, no aguanto más, no lo voy a pedir perdón. Lo veo por una puerta y me voy por la otra, no vengo más a esta iglesia. No son emociones. Iras, pues cuando está enojado, pues ira. Contiendas, pues están peleados los hermanos, no se hablan. Cuando viene uno, el otro no, yo no voy. Contiendas también, y esto también se ve en cada vida, cada parte de la vida. Digamos matrimonio. ¿Hay enemistades en el matrimonio, hermano? Y yo estoy aquí con él por los niños nada más, pero en cuanto yo salgo corriendo. ¿Hay pleitos en el matrimonio? A las 2 de la mañana. ¿Hay iras? ¿Hay contiendas? La persona nacida por primera vez va a decir, pues pastor, claro. Pero por segunda vez, te va a seguir leyendo. Sí, mira, sigue leyendo conmigo, pero ahí se lo dejo. Versículo 21, borracheras. No que tomó una cerveza una vez la hermana para cambiar el... Porque ya sabemos que el hermano... No, la hermana está bien. Se toma su cervecita la hermana. Se fuma su tabaco también. Borracheras. La persona que se emborracha porque está enojada. Se siente que le han dado injusticia, se siente solo, se siente culpable, se siente que no puedo más, se siente que no me entiende, se siente así. Y después se pierde, no viene hasta las 4 de la mañana y ya viene como caminando para allá, para los lados en vez de para adelante. Esa es la vida emocional. ¿Qué era el problema? El problema es la carne, que se sentía, daba deseos. Y el hombre, porque era nacido una vez, ahí se quedó. Pero cuando uno es nacido segunda vez, la Biblia entonces te enseña, hay otras opciones. Mire, siga leyendo conmigo. Versículo, me dice el 22, más el fruto de ¿quién? Del Espíritu. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo carne y espíritu, carne y espíritu? Y ahora mira aquí, aparece la carne, ahí la vimos arriba, con toda la enemistad y todos los problemas y las emociones que van. Y las emociones también, déjenme mencionarle, en los niños. Una persona borracha o adúltero o con ira, ¿cómo hace sentir a los niños? Déjame darte una idea. Cuando tu papá está en la carne, o está en ira, o está en contienda con la mamá, pues miren para acá, los niños están temblando. Cuando el papá le grita a la mamá o la mamá le grita al papá, es toda una dinámica emocional. El culpable no es el matrimonio, el culpable es la carne que tiene control de tu vida y afecta tu vida emocional y la de los demás. ¿Dónde estás tú? No puedes, tú ve al psicólogo que tú quieras, nadie te puede quitar. Lo que es nacido de la carne es, sorry, brother. Lo que es nacido del Espíritu tiene una salida. Porque no es igual que una religión. Es Cristo quien te dice, esto va a ser como un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios. Y mire lo que hace el Espíritu de Dios, versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu es que está en control, en el centro, cuando la dinámica del programa de la computadora en tu vida está siendo corrido con el nuevo Espíritu de Dios, pues la Biblia entonces te dice, el fruto del Espíritu es, mira la emoción, amor, gozo, paz, paciencia. En vez de los platos volando, benignidad, bondad, fe. Dios puede hacer la obra todavía. Mansedumbre, templanza, me voy a controlar. Contra tales cosas, la Biblia habla aquí a cada rato, no hay ley, en el versículo 18, no estás bajo ley.
quiere decir que esto no lo arregla la religión. Como Nicodemo, que estaba bajo la ley de todas sus creencias, y esto, lo que está diciendo la Biblia aquí, no lo arregla. ¿En qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Usted no tiene que hacer nada. Ahorita decimos, el Espíritu de Dios tiene que hacer en esto en usted. Usted tiene que nacer de nuevo. Y uno nace de nuevo cuando escucha la palabra de Dios. Y se recuerda de su nacimiento de nuevo. Cada vez que escucha la palabra de Dios, el domingo o en otro lugar donde la palabra viene, porque la fe es por el oír y el oír otra vez por la palabra de Dios. Yo no soy carnal, yo soy espiritual. Y usted se va para su casa con una nueva inyección, no a suponer que las cosas cambien, sino a revelar de que usted ha cambiado. ¿Ven? Entonces tenemos gente carnales ayudando a gente carnales. Y la Biblia entonces me está diciendo, la carne, versículo 24, pero los que son de Cristo, no la gente que va a la iglesia, no todo el que está sentado al lado tuyo es salvo, aunque es creyente. Los que son de Cristo, lo que se le ve es que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todavía están ahí. Pero tienen una sola arma, que es la cruz del Calvario. Cuando nosotros cantamos en la iglesia, cantamos en la cruz otra vez. Yo tengo el temor que alguien diga, ay, ¿por qué la cruz otra vez, pastor? Porque es lo único que le puede ayudar a usted. Según la palabra de Dios, nada más, según la palabra. Dice Pablo, mire el versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Cristo murió, se acabó. Se acabó yo y comenzó Él. Y necesito yo escuchar toda la semana, por lo menos, esa realidad. Como nosotros, para concluir, cómo nosotros vivimos vida y paz. Hay dos cosas. Primero, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que salvarse. Yo no hago eso, usted no hace eso, pero déjeme decirle el mensaje por medio del cual que Dios hace eso. Dios no hace eso en el mensaje de que ven a Él para que Dios te dé más trabajo. Ese no es el espíritu de salvación en su vida. No da estos frutos que usted necesita. No es orar más, no es ir a la iglesia más, sino es el mensaje de que usted y yo no hemos sido suficientes en nuestra vida espiritual. Y digamos, hay personas que son, digamos, pecadores malos, que entienden que necesitan que Cristo los perdone. Pero hay en la iglesia gente como Nicodemo, gente buena, pero no salva, que no han puesto su confianza en que mi decencia, mi pensamiento correcto no transforma mi vida. Porque soy gente decente y mira lo que tengo. Y la Biblia entonces me está diciendo, solamente usted tiene que nacer de nuevo. Y usted nace de nuevo poniendo la fe en el Señor Jesucristo. El Espíritu entonces te da la vida para confiar en Él. Lo segundo, lo que tiene que hacer es, aquellos que hemos nacido de nuevo, hay dos cosas. Usted tiene que caminar y usted tiene que crucificar. Gálatas 5, por ejemplo, andar en el Espíritu. Andar quiere decir camina. Y después mira el versículo 25, concluye, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy es bien fácil ilustrar esto, la ilustración que Dios está dando.
de andar en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes no van a caminar al parque? Ahora no, pero a la mall. Y usted entonces encuentra un partner, una amiga, un amigo, con ustedes van a caminar o a correr juntos. Y la Biblia me dice que vivir la vida cristiana, cuando has nacido de nuevo, es caminar con el Espíritu. Dale 4 o 5 veces una vuelta al parque, háblale al Espíritu. Camina con Él. Es bien simple. Anda con Él. No te quites al Espíritu Santo como un jacket. Y ahora voy yo. No, usted no. Usted tiene que andar con Él. Andar con Él para que Él te diga, ese no fui yo. Ese es fake. Ese no fui yo. Ay, pero yo siento que Dios. Ese no es Dios. Ande con el Espíritu. Camine con el Espíritu. Háblele al Espíritu, al Señor. No es Dios, el Espíritu, es el Señor. Háblale al Señor. Camine, tómalo por la mano. Dile, Señor, aquí en esta situación de matrimonio, siento que quiero hacer. ¿Qué tú crees? ¿Qué debo yo hacer? Y camine con Él quiere decir que déjalo hablar a Él. Y la manera de hablar a Él es, entonces lee la Biblia, lee este pasaje. Pleito, contienda. Ese no es el Señor. Y uno entonces empieza a decir, sí, pero ahí usted se va a reconocer. Ay, Señor, pero si pleito no hay contienda, si no paro esto, pues va a seguir. Y el Espíritu te va a decir, y así le hicieron al Señor. Y de pronto usted se da cuenta que vivir la vida cristiana tiene 2 nacimientos. El primero es como usted se siente. Pero usted no puede hacer lo que usted quiere cuando es creyente. Usted tiene que andar ahora con el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Hago lo que el Espíritu dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios entonces me dice a mí que usted tiene que caminar con Él. Pero segundo, usted tiene que crucificar. Versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lo que está diciendo la Biblia, así como Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pablo está diciendo aquí en esta manera, Cristo murió una vez y para siempre en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Ese es Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en lo que yo siento, en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Pero ahora la Biblia me dice que en cada decisión de su matrimonio, de su vida, de sus problemas emocionales, pues usted diga, pues, ¿qué es la naturaleza que está respondiendo a esto? Enojo, ira, celo, contienda, queja, y no puedo más, y ya no quiero, estoy deprimido, no quiero más. Que usted entonces crucifique esa y diga, ese no es lo que Dios quiere para mí. Y aunque usted lo siente, porque todavía usted es primer nacimiento, pero usted no tiene que ser guiado por el primer nacimiento. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios del segundo nacimiento. Es tan simple. Que vamos de iglesia a iglesia porque el primer nacimiento, si somos creyentes, sigue con nosotros. Pero el Señor ha hecho una obra y ya. En la cruz de Calvario, que toma en cuenta que te hago nacer otra vez y toma en cuenta el andar diariamente en la lucha de no poder hacer lo que tú quieres. En la cruz de Calvario identificas qué clase de espíritu, de actitud, de acción es esa. Es semejante a la carne, no la puedes esconder. O es semejante a gozo, semejante a amor. Los 3 primeros ahí en el versículo 22, amor, gozo y paz es hacia arriba. Paciencia, benignidad y bondad es hacia los demás. Tengo que tenerle más paciencia. Es lo que te dice el Espíritu Santo. Y el versículo 22 y 23 es hacia mí mismo. Fe, mansedumbre y templanza. Tengo que tener fe, tengo que ser más humilde y tengo que aguantar, controlar
decir que no al pecado. Y eso lo veo en la cruz del Calvario. Vamos a cerrar en oración.